bien recibidas y bien recibidos a este museo ejemplar. Y bueno, y gracias por asistir también en esta etapa de calor y de sosiego al mismo tiempo, porque el mero hecho de estar en Tetuán, tanto para los que somos de esta tierra como los visitantes, pues supone un sosiego, una relajación, sobre todo yendo por la Medina. Tetuán es una ciudad secular con muchos siglos de historia. A mí particularmente no me gusta hablar de historia, pero cuando se trata de algunas ciudades, pues sí lo prefiero y lo hago encantado. Y los siglos que tiene la ciudad son el resumen de muchos pueblos, sobre todo del pueblo andalusí, del área, tanto de los judíos o de la huida de los musulmanes y cristianos, porque la expulsión no fue solamente de los musulmanes o de los judíos, sino también de cristianos y cristianas que estaban enlazados por lazos familiares con musulmanes y con judíos, y judías y musulmanes, por supuesto. Entonces, este libro de nuestra amiga, la doctora Lina, trata un poco de historia como preámbulo o como prólogo de un libro de investigación, de testimonios llenos de riqueza documental, de riqueza de conocimiento, porque hay datos muy concretos, datos que para los que somos de esta tierra, pues personalmente, al menos en mi caso, pues se nos escapan, pese al interés de muchas décadas sobre el tema. El libro trata de usos y costumbres, además de esos datos históricos de la ciudad. Usos y costumbres, tradiciones, muchos y muchas de ellas ya han pasado al olvido, porque han ido desapareciendo con el tiempo, y otros siguen adaptándose en algunos de los casos y en algunas de las familias tetuaníes más conservadoras, más a la usanza antigua, y por tanto lo que ha hecho nuestra amiga Lina ha sido recuperar para la memoria esa parte del olvido que teníamos muchos de los interesados. Personalmente recibí el libro pocos días después de aparecer y me llamó la atención el contenido, porque el contenido es realmente muy nutritivo a nivel intelectual, lleno de datos concretos, de testimonios incluso con personas vivas, personas ya mayores, que han dado su testimonio y han apoyado la tesis de muchos historiadores y de muchos escritores. Digo escritores, entre comillas, porque hay muchos escritores especialistas en viajes y que han visitado Tetuán en diferentes épocas y han relatado cosas que vieron aquí, en esta zona, y que después pues, quedaron como testimonio en diferentes libros. En este caso, pues se acudió a esos libros como referencias de investigación y también a testimonios de personas ya mayores que certificaron muchas de esas tradiciones a diferentes niveles, tanto a nivel de presencia en la familia, a nivel del hogar, a nivel de gastronomía, a nivel de dulces y de diferentes aspectos que componen la vida cotidiana del tetuaní o de la tetuaní andalusí. Hay una cosa muy curiosa que es muy sabida, y es que gracias a las expulsiones, a las diferentes expulsiones, tanto la de 1492 como las posteriores de los moriscos, la cultura o la civilización andalusí ha podido pervivir y destacar por haberse expandido por el norte de África sobre todo y por Marruecos en especial. Más especialmente aún en la ciudad de Tetuán, en la ciudad de Fez o Rabat, que son las ciudades prácticamente más andalusíes de las que se puede hablar.
Bueno, y creo que nuestra amiga Lina es la que mejor puede hablarnos de su libro, porque ha sido un esfuerzo de muchos años, de recolecta de datos, de revisiones, de sincronizaciones, hasta que llegó a lo que llegó, a un doctorado sobre el tema, y desde el cual pues, ha podido rescatar para los lectores parte del contenido de ese doctorado que se nos representa en un libro que hay que tener en cualquier biblioteca para los interesados. Así que tuya es la palabra, Anita. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Me complace estar hoy ante ustedes para compartir un momento con vosotros y presentar mi obra que se titula Tetuán, una ciudad andaluza en la historia de Marruecos. Es un proyecto que representa años de investigación y una profunda admiración por la rica historia de esta ciudad. Pues se trata del legado cultural andalusí de Tetuán, el cual simboliza una parte de una percepción más profunda de la influencia andalusí en el tejido sociocultural marroquí. Desde la época medieval, los pilares identitarios de Marruecos fueron multiculturales y se fundamentaron en la religión islámica y la patria con el sultán al frente. Igualmente, la nueva constitución marroquí del 2011 reconoce el carácter heterogéneo de la cultura nacional y la identidad andalusí como parte integrante de la identidad marroquí junto con otras identidades. He enfocado mi estudio sobre una área representativa de esta cultura, como es la región de Tetuán. Esta ciudad, conocida como hija de Granada, ha sido cuna de una gran herencia andalusí. Su riqueza patrimonial se puede explicar por la concentración de una enorme capacidad de esplendor y belleza en Granada tras perderse el reino islámico en el resto de la península. Porque bien sabemos que el reino de Granada fue el último reducto musulmán en la península. Hubo una explosión creativa bastante significativa que llegó a Tetuán con los andalusíes exiliados desde finales del siglo XV, unos años antes de la toma de Granada. En este trabajo pretendo elucidar el porqué de la peculiaridad de la ciudad y de su gran patrimonio que ha plasmado su vida social. Además de la cultura andalusí, Tetuán ha recibido otras civilizaciones debido a su ubicación geográfica y a su estatuto diplomático y militar, sobre todo en los primeros siglos de su existencia como centro urbano. Los intercambios comerciales con el mundo mediterráneo ayudan también a comprender la compleja encrucijada de culturas que fue al origen de la creación de la rica e interesante sociedad tetuanita. Las fuentes orales utilizadas en esta investigación han sido fundamentales para trazar el desarrollo y la evolución de la información recopilada. Estos recursos han permitido hacer una comparación diacrónica desde épocas remotas hasta las vivencias actuales. He aprovechado también la microhistoria como rama reciente de la historia social, la cual considero imprescindible para analizar concepciones y eventos que pasarían inadvertidos en cualquier otro procedimiento. La finalidad de esta investigación es dilucidar y salvar del olvido hábitos y rituales de la población tetuaní que están siendo condenados por el transcurso del tiempo y hacer de este vínculo con el pasado un mecanismo de defensa contra la pérdida de la identidad. Este trabajo se organiza en 5 grandes partes. Primero, he empezado con una contextualización sociopolítica andalusí, en especial en Granada y Castilla, marcando las fechas decisivas y subrayando las grandes decisiones categóricas del Santo Oficio que se desmantelaron en el destierro de los musulmanes. Bien sabemos que la toma de Granada en 1492 representa el fin del último reducto musulmán en Al-Ándalus y
clausura un capítulo de la historia del periodo nazarí en el que el pueblo español estaba compuesto de musulmanes, cristianos, judíos y también paganos. Todos estos vivían en un paradigma de coexistencia relativamente aceptable. Después de 8 siglos, los musulmanes, convertidos en minoría, no pudieron mantener su libertad de culto y su religión, y el musulmán pasó a ser el vencido en cualquier punto de la península. Estos grandes cambios sucedieron en distintos periodos. El primer periodo es el periodo mudéjar en Granada a partir de 1492. Luego, en la pragmática de conversión forzosa en 1501, que obligó a los andalusíes a convertirse al cristianismo mediante torturas inhumanas y expulsiones abusivas. Con los conversos aparece el Estatuto Morisco a partir del año 1502 y empieza la historia oficial de los moriscos como efecto de la labor catequística violenta del cardenal Cisneros. Ese cardenal se esmeró en borrar toda huella de un pasado multicultural. Más adelante, la fecha fatídica de 1609 pone punto final a las vivencias de los musulmanes como actores principales de la historia de la península ibérica, y se produce entonces el más bárbaro destierro ante la humanidad de la historia moderna, que al mismo tiempo supuso un trauma demográfico de despoblación de la península. Aunque los destinos del destierro fueron varios, la mayoría se exilió en países islámicos, siendo el norte de África el destino preferido por su cercanía y la existencia de varios aspectos culturales y étnicos con un cierto grado de semejanza con su patria de origen. Y de esta manera se hizo posible el traspaso de los modelos culturales andalusíes a las sociedades magrebíes. Los andalusíes y los moriscos tuvieron consecutivamente una gran importancia en la historia medieval y moderna de Marruecos, donde una vez instalados serán conocidos todos como andalusíes. Su llegada a finales del siglo XV fue bastante bien recibida por parte del primer sultán Al-Tásida, Mohammed el-Sheikh al-Wattasi, y será esta época la que nos interese más porque corresponde a la llegada de Sidi Ali al-Mandari y la refundación de la ciudad de Tetuán. En la segunda parte de esta obra ha sido propicio resaltar la importancia estratégica de Tetuán a nivel nacional e internacional y visitar su historia desde los albores de los tiempos hasta el siglo XX. Me he limitado al siglo XX porque es en este siglo donde ha habido una inflexión de los modelos culturales y han cambiado las cosas de una manera drástica, o si la puedo llamar así. Entonces, la posición geográfica atractiva de Tetuán jugó un papel relevante en su desarrollo en el tiempo, y su ubicación como punto de cruce hacia Europa, junto con su propia salida al mar, tuvo un papel fundamental en la existencia continua de distintos asentamientos en diferentes épocas. Esta proximidad al continente europeo y al Mediterráneo le otorgó una gran importancia, tanto a nivel militar como en términos comerciales basados en el tráfico marítimo. Por tanto, Tetuán tuvo en este contexto un papel significativo a nivel defensivo y también económico. Con la llegada de los primeros exiliados granadinos, Tetuán pasó a ser un boyante centro urbano y el refugio por excelencia de los desterrados de la península ibérica. Tetuán antes de esta fecha era simplemente unas aldeas separadas, no había un centro urbano y cada aldea pues, se controlaba por sí misma. No fue hasta ese momento, cuando llegó Sidi Ali al-Mandari, en que Tetuán empieza a existir como un centro urbano. Entonces, esta ciudad postmedieval nace de la España nazarí a manos del capitán Sidi Ali al-Mandari, pues quien desarrollará en el lugar una perfecta síntesis
de una civilización hispano-musulmana única en el Mediterráneo. Su historia, desde su fundación, es la historia de una ciudad marroquí con una arraigada herencia ibérica que fue la consecuencia más importante de la caída de Granada. En cuanto a los grandes éxodos y el asentamiento de los andalusíes en la ciudad, se hicieron entre finales del siglo XV y comienzos del siglo XVII. Esta última diáspora de la expulsión de 1609 se componía de elementos más hispanizados y diferentes de las anteriores. Al principio no fueron bien recibidos porque llevaban vestidos a la española, hablaban castellano, mezclaban sus nombres y apellidos cristianos con los arábigos, y por esto, y sobre todo por su fe musulmana tan diferente, fueron denominados cristianos de Castilla. Eran intelectuales, políticos, comerciantes, y traían también nuevas técnicas como agricultores o artesanos. Con ellos Tetuán se consolidó según el modelo morisco urbanístico y arquitectónico, y su sociedad estaba compuesta de varios elementos étnicos unidos por la cultura andalusí. Y es notable el ritmo demográfico que conoce Tetuán a partir de esta época. Junto con Salé, la ciudad atrae a los comerciantes europeos, sobre todo por su puerto, que se consideraba uno de los más importantes del país. Estas condiciones favorecieron la prosperidad de la actividad económica durante los siglos XVII, XVIII y primera mitad del siglo XIX, y convirtieron la ciudad en la puerta de Marruecos para los contactos marítimos y comerciales con el mundo mediterráneo. Y el núcleo poblacional de Tetuán entre el siglo XV se conformó con los guerreros andalusíes, los fasíes que vinieron de la capital y centro religioso y cultural del país, los rifeños, famosos por sus hazañas heroicas, y los shibela, amantes de su libertad y acostumbrados a vivir sin represión alguna. Luego se establecieron los judíos en diferentes épocas, los argelinos y marroquíes de distintas ciudades. Estas interacciones históricas dieron lugar a una sociedad definida por unas prácticas y modos de ser regidos por la religiosidad y el conservatismo, y al mismo tiempo por un carácter abierto y una capacidad de adaptarse y evolucionar en el tiempo. La influencia andalusí fue la más adoptada por los distintos grupos que se han asentado en la ciudad. La tercera parte de esta obra es una presentación del mapa urbano que nos permite seguir el desarrollo de la ciudad a través de sus obras arquitectónicas entre el siglo XV y el siglo XX, sin olvidar, claro está, su patrimonio artístico y multicultural. Desde la fundación de Tetuán, las expansiones en tiempos posteriores conformaron una urbe altamente organizada con todas las instituciones necesarias para su desarrollo continuo. Y el valor histórico de este patrimonio radica en su estrecha vinculación con la estructura social y un estilo de vida humanamente rico y impregnado de naturalidad. Podemos decir que se trata de una rica simpleza que alcanza su esplendor en la casa patria, como esta, en la que estamos presentes ahora mismo. Esa casa patria une una peculiar forma de entender la arquitectura y una estructura familiar enraizada. La construcción inicial de la ciudad es heredera de la arquitectura granadina que se ha desarrollado según el modelo islámico. Fue obra de Al-Mandari en 1484, o sea, antes de la toma de Granada, porque Sidi Ali Al-Mandari vino a Tetuán con la toma de Piñar. Él era capitán en Piñar, en Granada. Y entonces la fundación fue obra de Al-Mandari en 1484 y se limitó al barrio de El Beled, del que forma parte la parte en que estamos presentes ahora, la Alcázaba de Al-Mandari con sus murallas y puertas y la antigua judería. Y en líneas generales, todo el recinto primitivo persiste hasta la actualidad como testigo de su historia. Y después de la expulsión de 1609, miles de andalusíes ibéricos se trasladaron a Tetuán. Y
provocaron una importante explosión demográfica. Se habla de unos 10.000 moriscos en Tetuán y cercanías, según un informe del duque de Medina Sidonia. Y de esta manera, Tetuán dobló prácticamente su población, alcanzando ya entonces los 20.000 habitantes. En los finales del siglo XVII se describe como una ciudad grande y densamente poblada, y en el siglo XVIII como una ciudad formada a grandes rasgos y enteramente amurallada con 7 puertas. En el siglo XIX, y más exactamente en 1834, el cónsul sueco Grave Griemson habla de una metrópoli mercantil, bella, cito sus palabras, habla de una metrópoli mercantil, bella y rica, rodeada de murallas flanqueadas de torres cuadradas, y poseía 1.500 casas y 16.000 habitantes. A partir de 1912, Tetuán crece de manera exponencial con la llegada del protectorado español y la construcción del ensanche extramuros que representa la parte moderna de la ciudad. Y en ese momento la Medina, la judería y el ensanche representan las 3 culturas, musulmana, hebrea y cristiana, que forman parte de la historia de Tetuán en todos los tiempos. Y dentro del entramado urbano inicial llama la atención el espacio habitable con la conocida casa patio de origen andalusí, la cual se caracteriza por su sencillez y sobriedad externa, que se opone a una complejidad y riqueza ornamental interior apreciable. Estas casas se han mantenido habitadas y mantenidas perfectamente hasta la primera mitad del siglo XX, pero desgraciadamente no podemos decir lo mismo de la actualidad, porque el cambio de los modos de vida ha obligado a muchas familias a vivir en apartamentos más prácticos y en calles más accesibles. Afortunadamente, desde la declaración de la Medina como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1997, varios investigadores, historiadores, instituciones nacionales e internacionales tomaron conciencia del deterioro de su patrimonio y se involucraron seriamente para recuperarlo. Y tenemos una muy buena noticia para la ciudad de Tetuán, porque ayer mismo, además del casco antiguo, que es ya Patrimonio de la Humanidad, el ensanche ha sido oficialmente incluido en la lista provisional del Patrimonio Cultural Mundial por la UNESCO. La cuarta parte ha sido consagrada al rico legado inmaterial transmitido en distintas épocas. Las fuentes escritas fueron corroboradas por las fuentes orales y tuve la suerte de contar con mujeres y hombres de avanzada edad que han tenido el privilegio de mantener su memoria a pleno rendimiento y nos han deleitado con los mínimos detalles de su vida social en los principios del siglo XX. Ha habido personas que revivían lo que han vivido. Cuando lo contaban, pues lo revivían. Ha habido personas que lloraban, que se reían, que sentían momentos de alegría, momentos de tristeza. Y eran, la verdad, momentos que nunca olvidaré. Y de vez en cuando vuelvo a escuchar las entrevistas y la verdad es que es un patrimonio que es digno de recordar. Entonces, la artesanía, la música, la literatura, las tradiciones culinarias, las celebraciones, los ritos y las costumbres son los elementos destacados de esta sección, de la cuarta parte de este trabajo. Y la tradición artesanal tetuaní es heredera de las sutilezas del último al-Ándalus. Por tanto, la impregnación de lo andalusí e hispánico parece haber sido factor decisivo de su identidad. Aunque la artesanía sufrió con la guerra de Tetuán en 1860, en el año 1919 volvió a resucitar con la creación de la Escuela de Artes y Oficios Nacionales, creada por Aslan Luna, en colaboración con el Centro Científico y Literario del Protectorado Español. La institución conoció su etapa de mayor esplendor con la dirección del artista granadino Mariano Bertucci a partir de 1930. Y junto con la música, junto con la artesanía,
la música andalusí como fenómeno de interés patrimonial y psicológico. ¿Por qué es psicológico? Porque representa una herencia persistente que ejerce sobre los melómanos una fuerza emocional y un sentimiento de nostalgia a la época del gran renacimiento de las ciencias, la cultura y las artes, en Al-Ándalus, claro. Y la rica cultura desarrollada en los territorios islámicos medievales de la península ibérica dio origen a una refinada tradición musical y literaria que combina prácticas musicales con poesía, logrando un estilo característico conocido como la música andalusí, o como la conocemos aquí por el nombre del Ela. Hoy día es considerada la música más noble y lujosa a ojos de los tetuaníes. Aunque esta música tuvo sus épocas de gloria y otras de declive, surge en el siglo XX un renacimiento musical y aparecen grandes figuras claves de este arte ancestral. Y de la música pasamos a otro legado andalusí muy valorado. Se trata de la gastronomía, que abarca varias disciplinas vivas y dinámicas como son la cultura, la tradición y el arte. Este interés se explica por la riqueza de la cocina andalusí, con sus matices persas, árabes, chinas, indias o norteafricanas que fusionaron como consecuencia de las expansiones territoriales de Al-Ándalus y de la actividad comercial de la ruta, de la seda y de las especias. La gastronomía actual tetuaní tiene una clara huella andalusí, incluso en la nomenclatura, ya que en ella apreciamos hasta la actualidad varios aspectos exclusivos de la región. En este apartado he consultado, me he basado mucho en un manuscrito almohade del siglo XIII, que está traducido por el historiador Luis y Miranda, y lo curioso es que en el siglo XIII y en el siglo XXI, sobre todo en el siglo XX, porque muchas cosas han desaparecido hoy en día, pero que recuerden, en los finales del siglo XX, el principio del siglo XXI, y hay cosas que se denominan con la misma palabra, hay recetas que son las mismas, y eso es me parece muy curioso, porque desde el siglo III hasta el siglo XXI, qué cosas se preserven así es impresionante. Entonces, la cocina tetuaní es una cocina saludable y variada, con un claro sello mediterráneo, y sus ingredientes típicos incluyen verduras, carnes, una gran selección de pescados, hierbas aromáticas, especias y aromas. Respecto a los postres y los dulces, se utilizan a menudo los frutos secos, miel, canela y las aguas de rosas y de azahar para dar más sabor. Aparece aquí el fruto de una historia multicultural que ha ido evolucionando con los siglos para quedar al final forjada en la intensa huella andalusí. Llegamos a la quinta y última parte de este trabajo, que trata de las celebraciones tradicionales. Y al igual que los habitantes del Albaicín, referidos por Mármol Carvajal, que se celebraban con Fausto los acontecimientos familiares, tales como nacimientos, circuncisiones, bodas, muertes, los tetuaníes siguieron con la tradición en tierra africana y hemos escrito esas ceremonias en 3 títulos: fiestas religiosas, celebraciones y ritos familiares y manifestaciones populares. En general, las preparaciones se acompañan de una profunda higiene ambiental y corporal, imperativa en cualquier musulmán, con olores de agua de rosas, agua de azahar y sobre todo incienso de madera de agálorco, o como la llamamos en Marruecos, el oud. Y ahora, por supuesto, el oud ahora está muy de moda en todo el mundo, porque las mejores marcas de perfumes parisinas ya tienen perfumes del oud. Y las fiestas religiosas del calendario lunar se asimilan en muchos aspectos a las celebradas en el resto del país, aunque tienen algunas que otras peculiaridades características de la sociedad tetuaní. Entre las más celebradas citamos la Pascua del Ashur, que corresponde al 10º día del mes de Muharram, luego el Mawlid al-Nabawi, que festeja el nacimiento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
y el mes de Ramadán, en especial la noche del destino o Laylat al-Qadr, que conmemora el descenso de la revelación del Corán al profeta Muhammad por parte del ángel Gabriel. El fin del mes de Ramadán se celebra con la fiesta de la ruptura del ayuno, o Eid al-Fitr. Su celebración ha sido generalizada en el mundo musulmán en diversas áreas geográficas de los tiempos del profeta. En Al-Ándalus, esta fiesta, junto con la Pascua del Sacrificio, han sido las mayores celebraciones del calendario religioso de los hispano-musulmanes. Paradójicamente, esta celebración, que fue sancionada en la península por parte de la Inquisición, fue motivo de orgullo para los andalusíes asentados en Tetuán, quienes se sentían privilegiados por tener garantizada la libertad de culto y de poder ejercer sus prácticas sagradas. En la sociedad tetuaní se asigna el mismo grado de importancia a la Pascua del Sacrificio, o Eid al-Adha, además de conmemorar un hecho religioso que consiste en gratificar a Dios mediante un sacrificio. En esta fiesta se vive un ambiente familiar alegre, en especial por parte de las familias más humildes. Y es asombroso ver, según el cancionero de Ibn Quzman, en el siglo XII, las semejanzas que tienen las actividades y los rituales en Al-Ándalus medieval con las del siglo XX aquí en Tetuán. Entre las diferentes clases sociales cobran protagonismo la solidaridad y la convivencia, características de las celebraciones religiosas que simbolizan las señas de identidad del buen creyente. Junto con las fiestas religiosas, los ritos familiares relacionados con el ciclo de vida, desde el nacimiento hasta la muerte, desempeñan un papel importante en la preservación de los elementos socioculturales de generación en generación. El nacimiento es sin duda el punto de partida en la vida y un motivo de alegría para toda la familia. Según un documento del siglo XVI, existen varios aspectos comunes a las celebraciones moriscas y las tetuaníes de hoy en día. Y luego está la circuncisión, o como la llamamos tahara. Es una etapa de la vida del creyente que se considera esencial por ser tradición establecida por el profeta, sobre todo por sus grandes beneficios higiénicos. En Al-Ándalus se organizaban fiestas fastuosas y en Tetuán siguieron con esta tradición. Y remontando al siglo XVII, tenemos una descripción del evento junto con algunas prácticas sociales y ceremonias de la época hechas por parte de un jesuita cautivo en la ciudad. Otra de las fiestas remotas en la que se refleja la cohesión comunitaria es la boda tradicional, en la que se han mantenido ciertas conductas sociales y un protocolo generalizado en sus grandes líneas. Las celebraciones nupciales andalusíes se mantuvieron entre los mudéjares y moriscos hasta llegar al norte de África, donde se preservaron en parte hasta el siglo XX. El casamiento tetuaní era un acto concertado entre familias y estaba rodeado de costumbres religiosas árabes, bereberes y otomanas, todas impregnadas del sello andalusí y regidas por normas islámicas que legitiman la unión ante Dios. Las fiestas solían durar varios días. En cuanto al casamiento en Tetuán en los principios del siglo XVIII, es paradójico ver cómo el viajero inglés John Windus nos ofrece información minuciosa y única sobre la celebración de las ceremonias nupciales tetuaníes en el año 1721. Durante los siglos posteriores, las cosas fueron evolucionando, aunque notamos considerables semejanzas hasta mediados del siglo XX, época en que las fuentes escritas coinciden con las fuentes orales en diversos aspectos. Y dentro de las celebraciones tradicionales cobran un gran interés los ritos fúnebres. El musulmán define su propia postura frente a la muerte
de manera serena, porque la creencia en la vida eterna ha sido siempre una enseñanza esencial de la fe islámica que determina el curso de su existencia y conducta. La base práctica de los actos funerarios es común para todos los musulmanes que quieren ser enterrados según las directrices religiosas, pero existen divergencias sociales según la época, el país y la ciudad, relacionadas con el lavado del cuerpo, amortajamiento, oraciones, honras fúnebres, inhumación y visitas posteriores al cementerio. En todos los actos notamos una honda connotación simbólica que alude a la humildad, respeto y solidaridad. Y junto a las conmemoraciones religiosas y familiares, los andalusíes celebraban otros eventos, entre los cuales destacan la festividad de origen persa, denominada Halbuza o Neyruz, que inaugura el año agrícola, y la hebrea, y también otra festividad de origen hebreo, conocida por la Ansra, que se relaciona con la recogida de cosechas. Esas Ansras las se conoce en España por la fiesta de San Juan. Y las dos se impusieron en la tradición musulmana hasta el punto de asimilarlos como propias. En esta investigación sobre el patrimonio inmaterial tetuaní encontramos varias costumbres relacionadas con las estaciones del año, de herencia también andalusí. Tal es el caso del traslado de las familias a las casas secundarias en el campo, con huertas atravesadas de caudalosos ríos y sembradas de arboledas frutales variadas. Además de estos placeres, existen otras prácticas que se realizan dentro del hogar, tal es el caso de la destilación floral, preparación de encurtidos, salazones, envinagrados y otros suministros que se almacenaban en la despensa, que es un lugar presente en la gran mayoría de los hogares. Y de igual manera que todo el legado citado antes ayuda a conocer la historia de Tetuán, la indumentaria tanto femenina como masculina, en su dimensión antropológica y cultural, también se considera un informante de primera magnitud. El lujo textil andalusí, conocido en la península desde el siglo X, con el auge de la industria sedera, se trasladó a la ciudad y desde entonces la vestimenta figura como un elemento trascendental del arte de vivir de los andalusíes. Y han sido varios los viajeros y diplomáticos extranjeros de siglos anteriores que se han maravillado por la riqueza y belleza del traje tradicional. Para concluir, la obra presenta un caudal de costumbres, prácticas sociales y rituales que conforman la riqueza de la vida social tetuaní. No obstante, por el momento nos conformamos con lo dicho y aunque confiamos en poder desarrollar en futuros trabajos cada tema que figura en esta investigación. De todos modos, a través de la memoria histórica, ha sido un placer aportar mi granito de arena y lograr un propósito epistemológico para las generaciones futuras que consiste en transmitirles el saber de sus abuelos como parte integrante de su identidad cultural. Muchas gracias.